Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Esta es una nueva emisión de este programa especial de entrevistas de economía política a través del Facebook Live de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. En esta ocasión nos acompaña el economista y candidato a la presidencia por el Ecuador, Andrés Arauz. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Como ustedes saben, nosotros todos hemos sido testigos que hace unos días ha ocurrido un lawfare o guerra jurídica en Ecuador. Han inhabilitado al candidato Rafael Correa a la vicepresidencia que iba en binomio juntamente con Andrés Arauz, que va como candidato a la presidencia. Entonces, bueno, en medio de esta crisis que ya atravesamos por la pandemia, también hay una crisis institucional en el Ecuador. Yo te quería preguntar, Andrés, para empezar, ¿ustedes van a alegar esta sentencia judicial que inhabilita al expresidente Rafael Correa a postular a la vicepresidencia o simplemente ya como han visto que el Poder Judicial está tomado por el gobierno de Lenín Moreno, no van a dar más opción y van a buscar a otro candidato a la vicepresidencia? Mira, Verónica, primero un saludo a ti, a toda la audiencia de Nuestra América TV, a Telesur y a todos quienes conforman este gran equipo que hace que Nuestra América entera conozca la economía política de la región. Entrando en materia, lo que ha pasado en este juicio que le llamamos Express en contra de Rafael Correa ha sido increíble, ¿no? Estamos de hecho pidiendo que la Organización Mundial de los Récords Guinness venga al Ecuador para que les otorguen el premio por la casación más rápida de la historia, ya que resolvieron 20 casaciones, 16 admitidas en menos de 20 días, 900 casos cada uno de ellos, y luego la notificación por escrito la hicieron en menos de 20 horas, 300 páginas. Entonces nos preguntamos, bueno, si tienen esa habilidad de mecanografía, pues deberían tener un récord Guinness por aquello, ¿no? Entonces, realmente creo que todo el Ecuador está de acuerdo que aquí ha habido una manipulación de la justicia con el único propósito de proscribir electoralmente a Rafael Correa, que no pueda constar en la papeleta electoral. Todavía tenemos algunos pasos a seguir, algunos recursos a presentar, y bueno, la decisión tendremos que ver si se ejecutaría antes de que el periodo de inscripciones concluya. Así que vamos a ver cómo responde el Estado ecuatoriano, en este caso la instancia electoral, a nuestra decidida intención de inscribir a Rafael Correa en la papeleta electoral. Ahora, bueno, entonces van a insistir, eso quiere decir, ante el Poder Judicial. Pero bueno, hemos visto también en estos mismos días de la semana que han inhabilitado, por ejemplo, a Evo Morales en Bolivia para candidatear al Senado en las próximas elecciones. Y también pues tenemos antecedentes en Brasil. ¿No crees que esto es un referente a nivel regional para no dejar ingresar o llegar al poder a gobiernos progresistas? Sí, está claro que hay un plan muy articulado, lo hemos denunciado en el pasado, le hemos denominado el Plan Cóndor 2.0 en esta versión de su siglo XXI, donde se utiliza y se manipula la justicia con intenciones de proscripción electoral, de linchamiento, y de esa manera evitar que políticos y líderes progresistas puedan representar a la ciudadanía. En este mismo caso, hemos visto como hay una intención de básicamente quitarnos la posibilidad de lanzarnos, hacemos una alerta al mundo de que no solo hay riesgos de la participación de Rafael Correa, sino que hay riesgos de que no se realicen las elecciones en el Ecuador. Hemos tenido pronunciamientos del ministro de Economía y Finanzas que se ha portado muy disciplinado con el FMI, con los banqueros del exterior, pero que ha dicho que no va a haber plata para las elecciones, que están revisando si es que asignan presupuesto. Y eso sí nos preocupa mucho porque con una excusa de esa índole se busca minar uno de los derechos fundamentales de las familias ecuatorianas, de los ecuatorianos, que es poder votar, poder sufragar.
Entonces sí quisiera aprovechar este espacio, Verónica, para lanzar una alerta al mundo de que estén muy vigilantes de que en el Ecuador sí hayan elecciones. Y por otro lado, yo quisiera añadir que hay una dimensión que los ecuatorianos ya están hartos. Ya estamos hartos de la trampa, del codazo. Queremos juego limpio. Nosotros queremos participar porque sabemos que jugamos con reglas bajo el juego limpio, con elecciones transparentes. Nosotros vamos a salir triunfantes en representación de este pueblo ecuatoriano. Ahora, justamente Rafael Correa hace unos días a través de las pantallas de Telesur fue entrevistado y bueno, te elogió muchísimo, dijo que eras uno de los jóvenes más brillantes que había podido conocer él, muy hábil, muy responsable, que estaba segurísimo que ibas a ganar las elecciones. Sin embargo, también eh, dejaba entrever que hay dos partidos de derecha que también están postulando que no te van a dejar asumir el mando. Eso respecto a justamente lo que dices que tú estás anunciando y advirtiendo al mundo que estén alertas para por si hay un fraude electoral o si simplemente no se realizan las elecciones. Pero ¿cómo evitar que le quiten la democracia a los ecuatorianos? Más allá de alertar al mundo. Lo más importante es que el pueblo ecuatoriano esté vigilante, ¿no? El pueblo ecuatoriano ahorita está de hecho vigilante, ha asumido una posición muy proactiva. Creo que ya ven nuevamente una luz al final del túnel. Recordemos que nos quedan todavía 9 gobiernos meses, perdón, de este gobierno y esto se lo ve ya con ansiedad porque ya queremos que se acabe este periodo. Por lo tanto, si quieren jugar con el pueblo ecuatoriano, quitándole las posibilidades democráticas de un recambio de gente honesta, valiente, capaz, dispuesta a servir a su patria por puro amor a la patria, bueno, entonces vamos a ver si el pueblo ecuatoriano también reacciona ante esos atentados que se los quiere hacer en su contra. Pero yo creo que la gente ya no quiere más la trampa, este codazo, ya está buscando el juego limpio, así que confiamos en la voluntad del pueblo ecuatoriano de hacer, defender su voluntad, su derecho a sufragar y obviamente esa victoria popular del 7 de febrero del 2021. Hemos también hecho solicitudes de observación electoral, no del día de las elecciones, del 7 de febrero, sino hemos hecho un pedido desde ya, para que desde ya haya una observación electoral por parte de organismos de todo el mundo, no solo de la OEA o de la Unión Europea, sino de distintos organismos de observación electoral, de los partidos políticos de América Latina, entre otros, para que podamos tener árbitros que puedan realmente determinar si ha habido o no las trampas que estamos lamentablemente a riesgos de enfrentar. Ahora, todo lo ganado en derechos ciudadanos durante el periodo de Rafael Correa ha retrocedido muchísimo en el gobierno de Lenín Moreno. Vemos que desde fuera que las instituciones pues están muy quebradas, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto de esto es vital para garantizar unas elecciones y demás derechos ciudadanos a todos los ecuatorianos? Mira, los retrocesos son enormes, lamentablemente. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional decía que las familias ecuatorianas tienen que volver a los niveles de consumo del año 2011 y este gobierno lo ha logrado. Ahora las familias ecuatorianas están consumiendo menos de la mitad de lo que consumían hace apenas 8 o 9 meses. Eso es un golpe durísimo al bolsillo, pero también a la alimentación inclusive de los ecuatorianos. Estamos muy preocupados por aquello y nuestra principal tarea será poder revertir este daño que se le ha hecho a las familias ecuatorianas. Nuestra prioridad absoluta, la prioridad única que tenemos en el corto plazo es recuperar la economía de las familias ecuatorianas, poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas para que puedan retomar sus niveles de consumo y a su vez reactivar el resto de la economía, del aparato productivo, del comercio y la gente pueda volver a tener algo de ingresos. Sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en el pasado y creo que las familias están muy esperanzadas de que podamos lograr
esta recuperación económica que pone en el centro a la familia, a la vida, y no a un poco de banqueros en el exterior, ¿no? Claro, bueno, ese es un gran reto que va a tener el próximo gobierno que esperamos sea liderado por ti. Pero justamente por el tema de la caída del petróleo, que ya parece que no va a subir más por este tema del cambio de energías limpias, Ecuador sabemos pues que es un país netamente productor de petróleo. Entonces, ¿hacia dónde dirigir las nuevas actividades o qué nuevas actividades económicas se deberían impulsar desde un eventual gobierno tuyo? Mira, nosotros vamos a impulsar y continuar impulsando la diversificación de nuestra economía. Tenemos muchos retos por delante. La prioridad, como digo, es restablecer el consumo de las familias para que a todos los negocios les vaya bien. Porque si es que no hay capacidad de consumo en los hogares, tampoco les va bien a los negocios, es evidente. Entonces, esa es la primera prioridad. Pero también vamos a trabajar en la diversificación económica. Vamos a avanzar en general en los planes que planteábamos de generación de valor agregado en el campo, en la ciudad, nuestra industria pesquera, nuestra industria agrícola, que es muy importante en el Ecuador. Vamos a avanzar hacia la soberanía alimentaria, protegiendo a nuestros productores de alimentos para que tengan condiciones dignas, precios de sustentación y las familias también tengan precios de consumo racionales, tolerables para poder alimentar a sus hijos. Luego vamos a avanzar también en la soberanía energética. Vamos a impulsar con muchísima fuerza la soberanía energética para que nuestros pueblos puedan tener energía alimentada en nuestras cascadas y no de combustible importado, en este caso de los Estados Unidos. Y obviamente también la soberanía sanitaria es muy importante. Necesitamos construir capacidades propias en materia de salud sobre la base del desarrollo científico, pero también el reconocimiento de los conocimientos ancestrales para poder tener soberanía sanitaria. Y finalmente, las industrias básicas. Nosotros para el 2017 dejamos ya planificada la transformación económica del Ecuador con las industrias industrializantes, como la petroquímica, como la industria del acero, como la industria del aluminio, la refinación del cobre, que van a generar gran cantidad de oportunidades de trabajo y empleo en el Ecuador, y a eso vamos a reactivar en nuestro gobierno. Ahora, justamente sobre esto que mencionas, también tienes una propuesta ya desde hace un tiempo, antes de la pandemia, de organizar a nivel regional todas las cadenas productivas y de abastecimiento, ¿no? Pero en esta coyuntura, o pensemos en la coyuntura ya post pandemia y con gobiernos de ideologías tan diferentes que hay en nuestra región latinoamericana, ¿cómo lograr este gran reto de autoabastecernos en la región? Eh, ¿Tú tienes Mira, alguna propuesta en ese sentido? claro que sí, mira, ese es un planteamiento, un reto grande para nuestra región, pero nosotros creemos en la amistad de todos los pueblos del mundo. Y eso implica fomentar la integración regional indistintamente del signo ideológico que puede estar representado en tal o cual gobierno. Y eso implica poner como prioridad las necesidades de nuestros ciudadanos. ¿Quién va a decir, por ejemplo, que no es una prioridad en estos momentos la salud de los ciudadanos suramericanos, latinoamericanos? Y eso significa adquirir medicamentos, que los podemos hacer de forma colectiva, agrupada, sin importar el signo ideológico. Todos buscamos generar ahorros comprando de forma conjunta los medicamentos y no solo mejores precios, sino también condiciones de transferencia tecnológica para que una buena parte de esos medicamentos que adquirimos puedan ser producidos localmente, regionalmente, dentro de nuestra América Latina. Eso es un elemento que, por ejemplo, se puede avanzar indistintamente del signo ideológico. Y esta misma práctica podemos aplicarla también a elementos como compra de insumos agrícolas, de maquinaria y equipos que tenemos que adquirirla desafortunadamente por fuera de nuestra región, pero si logramos agregar esa demanda de forma colectiva, vamos a poder juntar esfuerzos y finalmente transferir las capacidades para que esos negocios empiecen a darse dentro de nuestra misma región. Así que
Oportunidades hay, los números están ahí, nos apoyan en esta lógica y es cuestión de implementar esa agenda superando las diferencias ideológicas que pudieran haber, primando el sentido común y la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos. Ahora, la agenda se escucha maravillosa, ¿no? Tanto a nivel interno, a nivel de Ecuador, como a nivel regional, todas estas propuestas son buenísimas, pero ¿cómo ejecutarlas? ¿De dónde va a salir el financiamiento cuando, por ejemplo, Lenín Moreno va a salir dejando un Ecuador prácticamente en ruinas y totalmente endeudado con el FMI? ¿Cómo van a hacer para sacar el financiamiento y poder implementar todas esas grandes ideas? Mira, nosotros tenemos unas líneas muy claras. En el Ecuador, en el gobierno de Lenín Moreno, se perdonaron miles de millones de dólares en impuestos a las familias y a las empresas más ricas de este país. Nosotros no vamos a hacer ese tipo de políticas de entregar el dinero público a un puñado de familias y empresas. Nosotros vamos a hacer que todos contribuyan su parte. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se triplicó la recaudación tributaria. Triplicó la recaudación tributaria. ¿Por qué? Porque sabemos cómo cerrar los huecos de la evasión tributaria. Vamos a aplicar medidas contundentes con relación a los precios de transferencia para evitar la sobre y subfacturación en el comercio exterior, en las transacciones, y de esa manera generar una base impositiva mayor, sin subir los impuestos, sino simplemente haciendo una adecuada gestión de recaudación tributaria. Además, nosotros tenemos los mecanismos para poder reciclar la liquidez que sí existe en el Ecuador. Verónica, un dato muy importante, 27.640 millones de dólares de un poco de familias y empresas ricas del Ecuador están depositadas en Miami, en Panamá y en Suiza. Nosotros vamos a simplemente con medidas regulatorias, incentivos y desincentivos, lograr que por lo menos una parte de esos recursos vuelvan al Ecuador y servir como motor del crédito productivo, de la reactivación económica, de la generación de empleo y trabajo, que a su vez también genera recaudación fiscal y de esa manera reactivar el resto de la economía. Y finalmente, el tercer punto, la soberanía de nuestros recursos naturales. No puede ser que este gobierno de Lenín Moreno esté aprovechando la pandemia para privatizar a precio de gallina enferma, como decimos nosotros en Ecuador, los activos públicos. Nosotros necesitamos preservar esos activos para que si en algún caso, una vez recuperada la economía nacional, recuperados los posibles precios de venta, busquemos mecanismos asociativos de generar inversión, tanto pública como privada, para que estos activos públicos estén al servicio de la ciudadanía. Así que tenemos los mecanismos para poder financiarnos, son independientes de las coyunturas y están absolutamente vinculados con nuestra principal prioridad, que es poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas sin desbaratar la cohesión social que es tan necesaria para nuestros países en América Latina. Bueno, Andrés, permíteme, por favor, compartir contigo algunas de las preguntas que están haciendo los usuarios a través del Facebook Live de Telesur y Nuestra América TV. Por ejemplo, preguntan, ¿van a salir del dólar? ¿Cuál va a ser la consigna del correísmo campaña en las elecciones ecuatorianas? En términos económicos, ¿cuál será el centro de la propuesta? ¿Negociarán con el FMI? ¿Con qué apoyos cuentan a nivel de organizaciones sociales? Puedes ir, no sé, respondiendo quizás alguna de estas preguntas, mientras que yo veo otras más de Telesur. Claro, bueno, Sí. el FMI ha jugado un rol tristemente protagónico en esta última fase de la historia del Ecuador. Yo he enviado una comunicación al Fondo Monetario Internacional con precisiones técnicas y de carácter jurídico sobre lo que implica el nuevo acuerdo del FMI con el Ecuador. Nosotros creemos que el acuerdo con el FMI no debe violar la Constitución ecuatoriana. Por ejemplo, el FMI pide que el Banco Central salga de la función ejecutiva cuando nuestra Constitución es expresa en que el Banco Central debe estar en la función ejecutiva. Por ejemplo, otra cosa, el FMI va a desembolsar 6.500 millones de dólares al Ecuador, pero no ponen los elementos que mitigarían el riesgo de que esos 6.500 millones de dólares
no vuelvan a salir a los 5 minutos. Nosotros queremos evitar el escenario argentino en donde entró una buena cantidad de dólares a la economía, pero a los 5 minutos se fugó. Los fugaron unos pocos adinerados del país. ¿Y qué pasó? Argentina se quedó sin los dólares, pero se quedó con la deuda. Entonces nosotros queremos evitar, y ese ejemplo para nosotros es obvio, es evidente, y queremos evitar que eso ocurra en el Ecuador, y es en ese sentido que hemos planteado una comunicación al Fondo Monetario Internacional. Les hemos dicho también que si quieren defender la dolarización, como nosotros lo proponemos, fortalecerla, se debe hacer técnicamente. ¿Qué quiere decir eso? La dolarización se hace con dólares y tienen que entrar más dólares de los que salen. Pero si es que la prioridad está en permitir la fuga de capitales, la fuga de dólares de nuestra economía, vamos a tener una economía raquítica, flaquita, sin dólares, sin actividad económica, sin circulante de por medio. Entonces nosotros hemos dicho, no, para fortalecer la dolarización hay que cuidar y preservar esos dólares dentro de la economía ecuatoriana, que den la vuelta la mayor cantidad de veces posibles y así generen oportunidades de ventas, de comercio, de trabajo, de empleo para los ecuatorianos. Ahora, ¿tú crees que en esta época, ya bueno, estamos todavía atravesando por la pandemia, pero todo el sistema político, el sistema económico, hemos visto que está cayendo? En esta época post-pandemia que se nos viene a la vuelta de la esquina, ¿crees que deberíamos tener nuestros pueblos latinoamericanos un nuevo pacto social? Absolutamente, Verónica, absolutamente. La pandemia nos ha planteado enormes reflexiones a América Latina y al mundo. Creo que la sociedad se ha dado cuenta de que somos seres sociales, que necesitamos el uno al otro. La solidaridad es un valor que ha primado en el contexto de la pandemia, más allá de que hemos tenido prácticas perversas como en el Ecuador han repartido hospitales como botín político para sacar uno que otro voto. Creo yo que debemos ir también a un pacto social en donde se fortalezcan las instituciones de la salud pública, en donde se recupere el rol que tiene la salud, la vida y el ser humano en el centro de la acción pública y no solamente el capital, el negocio o los intereses pecuniarios de algún sector de la sociedad, específicamente de la banca internacional. Así que nosotros creemos que ese pacto social se está configurando en nuestra región y en el mundo y aspiramos a poderlo implementar en nuestro gobierno. Yo creo que el pacto social debe contemplar dos cosas muy claras: poner la vida en el centro y el trabajo también en el centro de la actividad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho trabajo que quizás no es reconocido bajo las lógicas mercantiles, es decir, no es remunerado monetariamente, pero si la pandemia nos ha demostrado algo, es que hay harto trabajo incluso en el seno del hogar, en donde, por ejemplo, las madres ahora con la pandemia han asumido mucha mayor carga de trabajo, pero no es remunerado. ¿Qué significa? Que tenemos que poner al trabajo en todas sus formas en el centro de este pacto social: el trabajo del cuidado de la naturaleza, el trabajo del cuidado de los seres queridos, el trabajo de la economía de la creatividad, que tan importante ha sido en las economías digitales de la pandemia, y en el trabajo en la economía popular y solidaria, ¿no? Ese trabajo, sobre todo en el campo, que nos mantiene alimentados, que nos permanece seguir comiendo todos los días, a pesar de las restricciones y de la lógica de la pandemia que nos obliga a estar en casa. Así que tenemos que reconocer estos valores máximos de la sociedad y ponerlos en el centro y a partir de ahí construir un sistema económico coherente con esos valores y principios. Y estos valores, principios, para que se puedan ejecutar, también tendríamos que hacer una reestructuración en el sistema tributario global, ¿no? Vemos que hay una campaña para cobrar impuestos a las grandes fortunas que todavía no se logra, pese que ya ha habido una carta pública de 80 billonarios, pero sin embargo no se ha logrado un consenso a nivel internacional. ¿Tú qué propondrías? Quizás crear algún sistema de administración tributaria internacional que no existe para poner este tipo de pautas, como por ejemplo eliminar los paraísos fiscales,
hay toda una serie de vacíos que hay en este momento con una economía que está virando ya hacia todo, casi al 100% hacia lo digital. Entonces, nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, se han quedado en la época de la carreta cobrando tributos a los locales físicos, a las empresas físicas, ¿no? ¿No crees que es urgente una reestructuración en ese sentido también para poder lograr beneficio para toda la población? Claro que sí. Mira, hay toda una agenda denominada la Agenda de Addis Abeba, en donde se buscaba ponerle un freno a los paraísos fiscales que extraen dinero, liquidez de las familias ecuatorianas, de la economía nacional. Hay que trabajar muchísimo en esa dirección, tanto nacional como regional, como mundialmente. Tenemos que trabajar también en una política de mitigar estos precios de transferencia que ya mencioné antes. Vamos hacia unos impuestos, hacia la economía digital, en coordinación con los esquemas multilaterales que se están dialogando a nivel planetario, pero también tenemos que lograr una cosa muy importante para los países del sur. Nosotros vamos a ser los voceros de los derechos especiales de giro, ese instrumento monetario que fue creado en 1969 y que aspiramos que en este contexto de la pandemia se reparte equitativamente a todos los países del mundo, incluyendo obviamente al Ecuador, con el que nuestro país se beneficiaría sin deuda de al menos de 4.000 millones de dólares. Estamos aspirando que esto pueda materializarse en el seno de la Asamblea General del FMI, es decir, los 190 países que participan apoyen, y obviamente también en las instancias del gobierno de Estados Unidos, que tiene el mayor poder de voto en ese organismo. Así que tenemos una agenda sólida a nivel internacional de trabajo conjunto para el intercambio de información tributaria, el intercambio de información financiera, la nueva regulación a los flujos financieros ilícitos, y todo este paquete, digamos, será parte de nuestra política pública, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo, por tu participación, esclarecernos algunos puntos. Y bueno, te deseamos toda la suerte a ti, al binomio junto al expresidente Rafael Correa, y seguimos en contacto en estos días, en estos tiempos, para ver cualquier novedad al frente. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a Nuestra América TV y a Telesur. Un abrazo. Chao, un abrazo, gracias. Bueno, amigos, gracias también por acompañarnos con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.